Marisa Blanes, pianista, gracias por estar en Culturapedia con nosotros. Nada, lo primero, quería preguntarte qué tal estabas. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar de música, que siempre es un placer. Bueno, dígame. Bertrand Russell decía que las dos cosas más importantes en la vida era el conocimiento y el amor. Y pues sí. Una frase muy, muy bonita. Sí, muy apropiada. desde luego, desde luego. Bueno, para empezar, quería conocer un poquito más de ti y por eso quiero preguntarte cómo te definirías. ¿Quién es Marisa Blanes? Bueno, yo soy una persona curiosa, con ganas de comunicar mis vivencias, casi más que ganas, con necesidad de expresar, de expresar mis vivencias. Me considero un músico más que pianista, pero una persona muy dedicada a la cultura, a investigar. Me gusta mucho leer, me gusta ver exposiciones y me preocupa la educación, la divulgación de la música, el que la gente y la sociedad sea un poco más culta, que la cultura llegue a más gente. Y bueno, pues eso, en eso tengo un poco fundamentada mi vida, en la búsqueda del conocimiento y la curiosidad. Me ha llamado la atención, ¿te consideras más músico que pianista? ¿Por qué, Sí. ¿por qué eso? Porque lo importante es la música, el vehículo de comunicación, el lenguaje, y no es tanto el importante el instrumento o la virtuosidad o el participante, ¿no? Creo que es más importante el juego abstracto, en sí. Yo amo la música profundamente, toda, flamenco, jazz, música clásica, rock, todo. Es para mí el vehículo de expresión por antonomasia. Esto decía un filósofo romántico, no sé quién era ahora mismo. Bueno, vamos a ir desde el principio y vamos a ir avanzando en toda tu carrera. ¿De dónde surge esa pasión por la música y la vocación de dedicarse a ello? Bueno, es una casualidad que en el colegio donde yo estudiara tuvieran una profesora de música, y es también una casualidad que yo empiece a estudiar música porque tuve esa oportunidad. Después ya me doy cuenta que yo tengo una vena creativa o artística o como se quiera decir, y que me gustaría dedicarme al arte. Y tengo bastante facilidad o habilidad, y entonces decido seguir por ese camino, y como soy una apasionada, pues ahí me meto y me tiro a la piscina directamente y me voy a Alemania a estudiar y bueno, y dedico mi vida a la música, eso es. Has mencionado muchos estilos de música, el rock, el flamenco, la música clásica. ¿Cuál dirías que es tu género favorito? Bueno, la música clásica, porque para mí es es un lenguaje más complejo, más elevado, más, bueno, puedo investigar más cosas, es como mucho más completo. Me gusta todo, pero digamos que disfruto más intelectualmente con la música clásica y también emocionalmente. ¿Siempre ha sido así? ¿O la ha cambiado a lo largo de los años? ¿De jovencita era otro estilo? ¿O siempre ha sido la música clásica que te ha llamado la atención? Creo que me he ido abriendo poco a poco, porque antes solamente me gustaba la música clásica casi, y un poquito el jazz y un poquito el flamenco. Y en cambio ahora, bueno, pues soy capaz, me gusta hasta la copla, vamos, todo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué etapa de tu vida como pianista recuerdas con más cariño? Esto es una pregunta que me interesa mucho. Con más cariño, ¿no? Bueno, pues yo la etapa que recuerdo con más cariño es cuando estoy estudiando en Alemania. Todavía no tengo claro que yo vaya a ser pianista, y bueno, y hago unos cursos con unos profesores del Tchaikovsky de Moscú, y entonces ellos, entre todos un poco, son los que me ayudan a decidir comprometerme absolutamente en este camino.
en este camino de investigación musical, digamos. Es como un punto de inflexión, ¿no? En tu vida Sí, es un que te punto de marcó mucho. inflexión, porque bueno, yo me fui a estudiar, pero tampoco yo ya tenía una plaza, ya tenía trabajo y todo, pero yo quería explotar un poco mis posibilidades intelectuales y artísticas, y entonces me voy a estudiar, y ahí es donde realmente me doy cuenta que yo quiero dedicarme a ello, pero a fondo, ¿no? En la medida en que yo sea capaz de, sabiendo cuáles son mis límites, pero intentando llegar a ellos también. Has mencionado a Tchaikovsky, pero también tenemos que hablar de Sostakovich, porque tienes un repertorio que en gran parte va dedicado a él. ¿Por qué? Bueno, justamente en estos cursos donde yo conozco a los maestros del Tchaikovsky de Moscú, del conservatorio, hay una de ellas que fue la pianista que estrenó todos los preludios y fugas de Sostakovich, Tatiana Nikolaeva, y ella fue un poco la que me induce a empezar a estudiar esta música, que yo creo que es una de las grandes obras pianísticas del siglo, y de hecho Sviatoslav Richter decía que era la más difícil, porque al ser fugas son elementos que aparecen 4 o 5 veces, y realmente para el cerebro a veces es un poco complicado seguirlas, ¿no? Pero fue un trabajo maravilloso, sí. Del que estoy muy contenta. Me llevó años, claro. Normal, claro, teniendo ahí todas las melodías. ¿Podríamos decir que Sostakovich es tu referente musical, o más, te tiras más por Tchaikovsky? Cuéntame un poquito. Bueno, yo tengo bastantes referentes musicales, ¿no? Pero bueno, mis grandes referentes siempre son las 3 Bs, Bach, Beethoven, Brahms, que suena muy tópico, pero claro, son monumentos. Concretamente Beethoven para el piano pues es fundamental, porque con él pasa del clasicismo al romanticismo y se amplía completamente la concepción sonora, musical, todo en el piano. O sea que digamos que si hay algún compositor que directamente me haya influido mucho, creo que sería Beethoven, porque Bach sin duda es probablemente mi preferido, pero en cuanto al trabajo pianístico, creo que a Bach no le gustaba mucho el piano, y lo que compone casi todo es para instrumento de tecla. Es decir, se puede tocar con clavecín, con clavicordio, que son instrumentos parecidos al piano, pero no son iguales, porque la cuerda se pinza de manera distinta. Bueno, no me voy a enrollar mucho, porque la pregunta era... No, ¿cuál es el referente musical? musical? No, pero todo esto es maravilloso, ¿sí? O sea, mi padre siempre decía, no te vas a acostar sin aprender nada nuevo. Y esto realmente también es una lección de música también, o sea, que todo nutre. Pues bueno, la época de Beethoven es cuando el piano es de 1741, por ahí es cuando nace el piano. Y bueno, Bach no tiene nada compuesto para piano, es su hijo el primero que compone en 1741 2 sonatas, las sonatas prusianas, ya para pianoforte. Y bueno, el piano es un instrumento relativamente moderno, mucho más moderno que el violín, por ejemplo, ¿no? Además de recuperar piezas de Sostakovich, también tenemos que hablar de tu ciudad, de Alcoy, porque has versionado piezas inéditas de varios músicos como Amando Blanquer, Luis Blanes o Lola Victoria. ¿Por qué ellos y por qué esas piezas inéditas que has versionado? Sí, a ver, lo de Sostakovich, hay muchísimas grabaciones en el mercado, no españolas, pero hay muchas grabaciones y muy maravillosas. Los compositores alcoyanos sí que algunas de las obras son inéditas. Bueno, pues eso es un trabajo de recuperación de patrimonio musical, ¿no? Y bueno, empecé por los músicos alcoyanos, que me parecieron más relevantes. Amando es que le conocí mucho porque yo hice la tesis doctoral sobre él, codo a codo, cada semana. Entonces,
Sí, le conocí muy bien. Era una persona además entrañable, era como de mi familia. Ujú, Además, ha sido un compositor fundamental en la historia de mi pueblo porque la música festera, que en Alcoy es muy importante, la música le debe mucho a él. De ujú. hecho, hay un género musical específico que él compuso, que es una misa con música religiosa. Y también fue prácticamente el inventor de la marcha cristiana. Ujú. Es también un compositor muy interesante porque ha compuesto mucho para trompa. Él era trompista, Ujú. entonces hay muchos conciertos para dos trompas, tres trompas. Bueno, es un compositor muy interesante. Yo podría estar hablándote un buen rato de él, pero bueno, este es Amando Blanquer. Luego tengo otro que es Carlos Palacio, que también fue amigo mío, que Ujú. fue el que coordinó toda la música del bando republicano. O sea, Vale. todos los cantos de guerra. Él era muy amigo de los poetas de la generación del 27 y entonces Ujú. lo que hizo fue aunar la música, las letras y con eso construir unas canciones que a través de un altavoz en el frente que se llamaba y el coro proletario, pues él difundía de alguna manera para estimular a la tropa a que fueran a la guerra, aunque él era un hombre profundamente pacifista. Pero bueno, son las encrucijadas que a veces pues, Claro. te pone el destino. Y Lola Vitoria, estoy en ello ahora, que es una mujer, bueno, que yo estoy también trabajando mucho en la recuperación de, bueno, yo y muchísima gente. Afortunadamente, ahora hay hay una sensibilización en la sociedad del trabajo de género y entonces, aunque digamos que la universidad es pionera, en los conservatorios ha aparecido un poco más poco a poco, pero los artistas creo que ya todos están muy concienciados de que ha de salir a la luz todo el trabajo hecho por tantas mujeres. Ujú. Y a mí es un trabajo que me fascina no solo por las composiciones, sino por el envoltorio social que conlleva la recuperación de todas estas historias. Conoces a unas mujeres sorprendentes que han sido nuestras predecesoras y que son las que han permitido pues, que en España se haya podido votar en 1931 las Ujú. mujeres. Ujú. Que esto es muy avanzado. Y Ujú. muchas cosas. O sea, es un trabajo muy bonito porque aprendes un montón de cosas de las mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Las mujeres también es otro de tus temas clave en tu repertorio Sí. por ese primer disco, ¿no? Bocetos de mujer. Qué te hizo centrar el repertorio a las mujeres en la música, aparte de todo esto que me has contado, que son, o sea, que han conseguido como mmm, cosas muy importantes para la historia? Musicalmente hablando, ¿qué te han aportado y por qué has considerado tu repertorio centrarlo en ellas? Bueno, Bocetos de Mujer es un proyecto que surge por una amiga mía, que es Rosa Rodríguez Hernández, que es una compositora, musicóloga y además es directora de la revista Itamar. Entonces, este es un proyecto realmente de la revista. Ella contacta conmigo y lo diseñamos juntas y bueno, es un proyecto que va unido a la revista y por tanto pues tiene que ver. No es un repertorio que yo haya elegido, sino que digamos que es un encargo que me abre pues muchos caminos muy interesantes porque todos son mujeres del siglo XXI de nacionalidades diferentes y el siglo XXI pues es un siglo muy fértil, pero es un siglo muy poliédrico. O sea, hay muchas maneras de componer. Casi todas las mujeres son, además de compositoras, otras cosas. O sea, hay también digamos, que las artes se entremezclan como si fueran las ramas de un árbol, o sea que todo es la música con la pintura, con la literatura. Hay Ujú. mucha cineasta también entre estas compositoras y bueno, este es un proyecto que que de alguna manera me descubre muchas caras de la nueva realidad en la composición y que me hace plantearme seriamente seguir investigando. Ujú. Entonces, dedico los 2 últimos años a investigar sobre composiciones de mujeres, pero españolas, de Ujú. desde finales del siglo XVIII
1770, con Marianne Martínez, que vive en Austria, en Viena, hasta, bueno, pues hasta el siglo XXI, hasta las compositoras de ahora. Y bueno, pues lo que te cuento, pues muy bonito, un proyecto precioso, que descubres un montón de cosas, de cómo eran estas mujeres, de cómo tuvieron que afrontar su vida, todo, ¿no? Es fascinante. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo este recorrido que has tenido que hacer para descubrir toda la vida de estas mujeres? ¿Alguna cosa que te haya llamado muchísimo la atención de decir, madre mía, esto lo voy a recordar toda la vida? Aparte, o sea, entiendo que todo lo vas a recordar, ¿no? Pero alguna cosa que te haya marcado. Bueno, lo que me marca es alguna cosa que me ha marcado mucho es, por ejemplo, hay una pianista, bueno, hay una compositora americana que se llama Amy Beach, que es maravillosa. Y tenemos a nuestra Alicia de la Rocha, que este año se cumple. Bueno, me marca que ellas de pequeñas, ya desde que nacieron, querían tocar el instrumento, y Alicia de la Rocha parece ser que se daba con la cabeza en el suelo hasta que alguien de su familia diría, esta chiquita va a matarse o algo, ¿no? Yeah. Vamos a dejarle que toque un poco el piano. Y he leído que en otros casos, o sea, que lo que realmente me atrapa es ver que esa pasión está ya desde el nacimiento. O sea, que ya siendo bebés quieren tocar el instrumento, ya componen, ya están con la música, ¿no? Es como si fuera algo mucho más superior y más grande que el propio ser humano, ¿no? Que estaba como destinado el piano a ser parte de su vida, sí. Bueno, vamos a seguir hablando de tus trabajos porque sabemos que estás grabando o has grabado ya otro disco que va precisamente sobre una de las cosas que hemos hablado, que es tu pueblo, que es Alcoy. ¿Qué nos puedes contar sobre este álbum? Es un álbum recopilatorio de finales del siglo XIX. El siglo XIX fue una catástrofe total en España, por muchos motivos. Pues porque el reinado de Fernando VII fue una catástrofe, bueno, por muchos motivos. Entonces, hay mucha música que está bastante perdida. Y el siglo XIX está muy influenciado en España por la zarzuela y, por supuesto, por la ópera italiana, porque María Bárbara de Braganza pues tenían mucha influencia con los músicos italianos. Bueno, entonces, Costa Nogueras es un compositor nacido en Alcoy, al igual que todos los otros que conforman el disco, que son compositores muy interesantes y estas obras sí que son inéditas. Entonces, bueno, ahí hay también bastante que contar. De Costa Nogueras diré que fue 35 años profesor del Liceo de Barcelona y que sus opus 35 fueron libros de texto de estudio. O sea que fueron compositores que en su época tuvieron una relevancia como compositores, como profesores, fueron personas importantes de su época y yo creo que merece la pena pues tenerles otra vez ahí bueno, sobre todo porque además es música muy bonita, es música divertida, es música de salón, o sea, que son piezas cortitas, que se escucha muy bien. El salón era como las academias de la época, donde se reunía todo el mundo, se intercambiaban los conocimientos y se hacían sus businessitos, se hacían sus negocios. Y entonces esa música pues es una música muy afable, muy amable, de un carácter, tintes nacionalistas, porque venían de las premisas de Felipe Pedrell que la música tenía que regenerarse con un lenguaje que estuviera basado en el folclore, pero de alguna manera sublimándolo con elementos de un lenguaje pues un poco más moderno, ¿no? A nivel de lenguaje musical, ¿no? Entonces, pues es una música muy, muy agradable, nacionalista y muy bonita. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue el proceso, cómo ha sido el proceso de grabación, un poco todo el proceso de creación, no, pero sí de grabación, de un poco todo? Sí, bueno, el proceso de grabación ha sido, a mí me gusta no repetir mucho las cosas, entonces están todas grabadas como de arriba abajo, porque además hemos grabado audio y vídeo, porque a la vez,
Entonces, para que se difunda, porque lo importante de concretamente esta música, es que se difunda, que la gente lo oiga. Estoy segura que muchos estudiantes lo pueden utilizar, porque además siempre estamos con lo mismo dentro de este género, las mismas cosas de Albéniz, de Granados, y creo que es interesante poder ampliar un poco las miras y el repertorio. Entonces, nada, el proceso de grabación ha sido tocarlo de arriba abajo como si fuera un concierto, que es como me gusta a mí grabar. Sí, porque si no luego empiezas a juntar, pegar, operar, y al final yo no sé lo que estoy oyendo. Claro. Y luego yo acepto, bueno, igual yo acepto que no soy perfecta y quiero decir que también el perfeccionismo no puede llegar hasta el punto Hasta un extremo, de volverte loco. Claro, y de no perder sobre todo esa esencia y esa naturalidad también, ¿no? Porque al final si haces cortapegas mucho, pues cuando lo haces de arriba abajo, porque la música claro. al final, bueno, en mi caso, porque en mi caso al final lo trabajas todo desde muchos parámetros intelectuales, emocionales, pero luego cuando lo tocas es como que te dejas un poco suelto, te dejas llevar, como te tiras a la piscina y nadas. Claro. Nadas y sientes el frescor del agua, pues sientes lo que estás oyendo, estás de alguna manera trabajando con el sonido como en otra esfera, pero no estás pensando, no puedes estar pensando en cosas, o sea que estás como un poco ido, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, que pues estás así sintiendo, fue la grabación, simplemente. más o menos. Qué bonito. ¿Qué diferencia hay entre este homenaje a Alcoy con este nuevo disco con los recuerdos de los que hemos hablado antes, a Luis Blanes, a Lola Vitoria? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, tanto a Luis Blanes como a Mando Blanquer como a Carlos Palacio les conocí mucho, mucho, mucho. Fueron de alguna manera, fueron personas que han influido mucho en mi vida. Han sido como mentores, como ejemplos, referencias, y les he tenido muy presentes porque han sido como personas de mi familia y creo que soy muy afortunada por ello. En el caso de Costa Nogueras y de toda esta gente, pues claro, yo ya no les conozco, pero Lola Vitoria es una mujer muy interesante, con una vida muy interesante, escritora también, y bueno, voy a empezar a trabajar también un poquito en ella porque me gusta este trabajo que estoy haciendo ahora en esta etapa de mi vida. Nos estás contando un poco que va a haber un posible tercer álbum, disco sobre Lola Vitoria, o es un poco a ver qué nos puedes contar del futuro. Pues estoy ahí. Yo siempre estoy ahí recopilando material, leyendo nuevas obras y bueno, y tengo bastante nuevo material para el año que viene de compositoras que no he tocado, que no he abordado todavía. Y bueno, pues ahí voy buscando por las bibliotecas, obritas, y es muy divertido. Sí. Muy bien, pues para ir terminando, si te parece, vamos a acabar así con un poquito con alguna anécdota, alguna experiencia significativa que nos puedas contar que hayas tenido a lo largo de estos 30 años como músico. ¿Significativa? Sí, alguna que te haya marcado, alguna anécdota así un poco llamativa. Pero tocando en algún concierto. Sí, tocando, o que hayas tenido con experiencias al piano, pero que no siempre tiene que ser en un concierto, sino algo relacionado con el piano, con tu vida como músico, que alguna anécdota que te haya marcado o que sea así un poco más llamativa, más significativa. Sí. Sí. Bueno, recuerdo, me da la risa, porque recuerdo un concierto en Játiva y recuerdo una mascleta, pero de estas a toda potencia. Y nada, yo no sabía si parar, no sé qué. Entonces, bueno, acabé así como pude y nada, y me tuve que esperar a lo de la mascleta y nada, y a la gente, pues nada. A la gente le gusta que realmente estés con naturalidad en el escenario y sentir que tú eres uno más, que bueno, que estás ahí porque es tu trabajo, pero que de alguna manera ellos están ahí contigo, ¿no? Que no hay
una barrera entre unos y otros. Y estos elementos que cortan un poco, al igual que cuando hablas o cuando saludas, eso yo creo que ayuda a que la comunicación de la música pues sea mucho más fácil, ¿no? Porque se crea como un poquito de como empatía, ¿no? Sí, un poquito de vínculo entre Empatía. artista Sí. sí, Entonces, si y pasa algo y público. suenan unas campanas, entonces pues tú puedes seguir tocando, mirar al público como diciendo, bueno, pues Sí. nada, pues aquí seguimos, tal, no sé qué. Claro, claro. Sí, qué gracia. Pues nada. Qué gracia, qué gracia. Bueno, pues si quieres añadir alguna cosa más, siempre será bienvenida porque es un placer escucharte, es una Pues maravilla. nada, es un gusto para mí, a mí me gusta mucho divulgar, como he dicho antes, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es una de las cosas que tengo que hacer, las cosas que yo voy investigando y aprendiendo, pues contarlas. O sea, que me tienes a tu disposición siempre que quieras. Para Estupendo. hablarte, para hablarte de lo que quieras, siempre que yo De, sepa algo de claro. ello, claro. No, sí, por supuesto, pero me da la sensación de que eres una persona que tiene mucho conocimiento y te admiro por el hecho de decir, quiero dar a conocer el patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural, el patrimonio de la música es como muy sorprendente, muy interesante y que al final marca, ¿no? A las siguientes generaciones, de decir, porque esto al final es conocer la historia de tanto de Alcoy como de todo Es que en general, ¿no? nos olvidamos y hace solamente 150 años, ¿no? Claro. Entonces es como si fuera el neolítico y no, son gente que han estado ahí, que son nuestros predecesores y les hemos olvidado ya. Total. Entonces creo que ahí hay que hacer un pequeño esfuerzo para para volver a resituar todas las personas que han hecho que esto sea así, claro, en la música. Totalmente, totalmente. Pues Marisa Blanes, para Culturapedia, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer charlar este Nada, ratito contigo y hasta la próxima, que esperemos que un haya más. gusto. Gracias, Carol, por invitarme. Hasta luego. Un abrazo grande.